Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 2 de la asignatura Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números del grado en Matemáticas de la UNED en Sevilla. En esta segunda lección vamos a introducir el concepto de conjunto, así como ciertas operaciones que podemos realizar entre ellos. Para ello, vamos a comenzar con una breve definición. Para nosotros, un conjunto es una serie de elementos que verifican una determinada regla o propiedad. Normalmente estamos acostumbrados a denotar los conjuntos con letras mayúsculas y a los elementos de un conjunto los solemos denotar con letras minúsculas. Podemos escribir entonces el conjunto A como aquellos elementos X que pertenecen a un cierto espacio total, que son todos los elementos con los que podemos trabajar, tales que el elemento X verifica la propiedad P. Este espacio X es lo que solemos llamar universo y representa a el total de los elementos. Cuando escribimos que un elemento A pertenece con este símbolo al conjunto A, lo que queremos decir es precisamente que el elemento A está en el conjunto A mayúscula. Del mismo modo, para indicar que un elemento no está en un conjunto, escribimos este símbolo, que es el pertenece pero tachado, y lo que significa es precisamente que el elemento A minúscula no está en el conjunto A. Con respecto a los conjuntos, lo primero que vamos a estudiar es cómo funcionan las inclusiones o igualdades de conjuntos. Para ello, decimos que un conjunto A está contenido en el conjunto B y lo leeremos como A está contenido en B si para todo elemento A minúscula del conjunto A se verifica que A minúscula también está en el conjunto B. De este modo, escribimos que dos conjuntos A y B son iguales si y solo si tienen los mismos elementos, es decir, el conjunto A está contenido en el conjunto B y el conjunto B está contenido en el conjunto A. Hablaremos de conjuntos unitarios cuando
nuestro conjunto A esté formado por un único elemento. En ese caso escribimos simplemente entre llaves el elemento en cuestión. Y tendremos el conjunto vacío cuando no tengamos elementos. Y en ese caso lo denotaremos con este símbolo, circulito con esta raya inclinada. Una vez que hemos introducido los conceptos de conjunto y las igualdades y contenciones, como hemos dicho, teníamos que un conjunto no es más que una serie de elementos que verifican una cierta regla o propiedad. Y esa regla o propiedad nos lleva precisamente al concepto de predicado, que lo queremos relacionar con lo que habíamos visto en la lección 1 de las proposiciones lógicas. Entonces vamos a introducir primero qué es un predicado para nosotros. Vamos a trabajar primero con un conjunto, es decir, sea C un conjunto y sea X perteneciente a C una variable del conjunto. ¿Qué va a ser un predicado? Un predicado de la variable X sobre el conjunto C no es otra cosa que una proposición lógica para cada valor de X perteneciente a C. El modo en el que solemos escribir las variables y los predicados es el siguiente. Igual que cuando escribíamos las proposiciones lógicas nos gustaba utilizar la letra minúscula, aquí vamos a escribir P mayúscula de X para indicar que la variable X verifica el predicado P mayúscula. Ahora vamos a usar la letra mayúscula en lugar de la letra minúscula para distinguirlo de las proposiciones lógicas. Del mismo modo, podemos escribir el conjunto C sub P como el conjunto de aquellos elementos X del conjunto C tales que el elemento X verifica la propiedad P, es decir, se tiene P de X. ¿Vale? Con respecto a las proposiciones, existe un concepto que es el concepto de cuantificador. Y vamos a tener dos tipos de cuantificadores distintos. Por un lado, los cuantificadores que llamamos universales. Su símbolo es una mayúscula invertida y significan para todo. Y el modo de escribirlo normalmente que tenemos es el siguiente. Solemos escribir para todo X elemento del conjunto C se verifica la propiedad P de X. O tenemos también los cuantificadores existenciales. El símbolo que tienen es esta E mayúscula invertida y lo que significan es existe. Y el modo en el que lo vamos a combinar con los predicados es que escribiremos que existe un elemento X perteneciente a C, de modo que se verifica la propiedad P de X. Con respecto
a los cuantificadores, recordemos que cuando habíamos trabajado con las proposiciones lógicas, había un primer operador que era el operador negación. Entonces, ¿cómo funciona el operador negación que hayamos definido en las proposiciones lógicas con los cuantificadores que acabamos de introducir? Por un lado, tenemos que la negación del cuantificador para todo, es decir, para todo x se verifica la propiedad P de x, es equivalente a decir que existe un elemento x de modo que no se verifica la propiedad P de x. Y por otro lado, la negación del cuantificador existencial, existe un x de modo que se verifica la propiedad o predicado P de x, es equivalente a decir que para todo elemento x no se verifica la propiedad P de x. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estas relaciones con cuantificadores, vamos a volver a trabajar con los conjuntos, ya que los cuantificadores nos permiten definir predicados para trabajar con conjuntos. Y vamos a definir algunas operaciones que podemos tener con los conjuntos. Operaciones con conjuntos. Entonces, dados dos conjuntos A y B que estén contenidos en un cierto espacio universal o universo X, podemos definir los siguientes elementos. Por un lado, comenzamos con el complementario. Solemos denotarlo como el conjunto A con una raya vertical encima o el conjunto A con un índice C de exponente. La notación con la raya horizontal es más común en álgebra, mientras que en análisis utilizamos más la notación con la C, precisamente porque la notación con la raya horizontal en análisis denota otro tipo de conjunto, que es la clausura de un conjunto. Entonces, para no confundirlo, solemos escribir el complementario con la C. Pero aquí en álgebra nos da igual qué notación utilicemos. Y se define como los elementos X de nuestro espacio o universo X mayúscula, tales que el elemento X no pertenece al conjunto A mayúscula. Por otro lado, definimos las partes de el conjunto A. Se denota con esta P caligráfica del conjunto A y por definición son todos los subconjuntos B de nuestro espacio X, tal que B es un subconjunto del conjunto A inicialmente dado. Por otro lado, si tenemos dos conjuntos A y B, podemos definir la unión de dichos conjuntos. Para ello escribiremos A unión B con esta U mayúscula, y lo que significará por definición es que van a ser los elementos X pertenecientes a nuestro universo, tales que o bien el elemento X pertenece al conjunto A o el elemento X pertenece al conjunto B.
De forma análoga vamos a definir la intersección de conjuntos. Escribiremos A intersección con esta U mayúscula invertida B para denotar a los elementos X del espacio o universo X mayúscula tales que X pertenezca al conjunto A y al mismo tiempo X pertenezca al conjunto B. Diremos dentro de esta operación de intersección que dos conjuntos A y B son disjuntos si tienen intersección vacía. Una propiedad importante que verifica tanto la unión como la intersección es que son ambas operaciones asociativas y distributivas. Por lo que tenemos esas propiedades con respecto a tanto para la unión como la intersección de un conjunto. Y a continuación definimos la diferencia de conjuntos como A barra inclinada B. Hay gente y hay veces que vamos a ver escritos A menos B. Aunque esta notación no es la que a mí me gusta, esta es la notación vamos a decir más correcta para mí. Porque no nos gusta utilizar el mismo signo menos que tenemos para la suma recta de números, por ejemplo. Y esto lo que significa es precisamente todos los elementos X de nuestro espacio o universo X mayúscula hasta que el elemento X pertenece al conjunto A, pero el elemento X no pertenece al conjunto B. Estas son ciertas operaciones que podemos operar con conjuntos. Y una parte importante, que es lo que vamos a llamar nosotros la álgebra de conjuntos. Y lo que nos viene a decir la álgebra de conjuntos es cuáles son las reglas o propiedades que tenemos al combinar las distintas operaciones de conjuntos entre sí. Pues resulta que tenemos una equivalencia entre las cosas que ya hemos visto en la lección 1. Y es que cuando hemos visto la lección 1 hemos estudiado las proposiciones lógicas. Y entre estas proposiciones lógicas que habíamos estudiado en la lección 1, hemos definido ciertos operadores, como el operador negación, el operador disyunción, el operador conjunción, el elemento verdad 1 y el elemento falso 0. Y resulta que existe una analogía con los conjuntos. Que es la siguiente. Podemos identificar el operador negación como el operador complementario. Podemos identificar la disyunción como la unión de conjuntos.
podemos identificar la intersección con la conjunción. El elemento 1 de las proposiciones lógicas, que siempre es cierto, se identifica con el espacio universo X, mientras que el elemento 0, que siempre es falso, se identifica con el conjunto vacío. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, sabíamos que si tenía la propiedad o proposición P y tenía no P, que esto era equivalente a 1. Por lo tanto, con conjuntos lo que tendremos es que si tengo un conjunto A y lo uno con su negación, eso coincide precisamente con el espacio total X. Y entonces las mismas reglas de idempotencia, de proposiciones y propiedades que teníamos se verifican también para los conjuntos exactamente igual, intercambiando simplemente los operadores de las proposiciones lógicas con los operadores que tenemos en conjuntos que hemos introducido. Vamos a definir, por último, una cierta operación de conjuntos que va a tener una importancia mayor, en cierto modo, que la que tienen los elementos que hemos visto hasta ahora, que va a ser el producto cartesiano de conjuntos. Entonces, supongamos que tenemos dos conjuntos A y B que están contenidos en nuestro universo X, y entonces podemos definir el producto cartesiano de A y B como el conjunto AXB con este símbolo de producto que teníamos habitual, y que se define como un conjunto de pares ordenados, es decir, el conjunto formado por el elemento A, el elemento B. Decimos pares porque hay dos elementos y ordenado porque hay un primer elemento A y un segundo elemento B, tales que el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto B. Esta definición podemos extenderla a más conjuntos, es decir, podemos extender esta definición a más de dos conjuntos. Es decir, podemos tener un conjunto A sub 1, un conjunto A sub 2, un conjunto A sub n y definirlo como los elementos A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, tales que el elemento A sub 1 pertenece al conjunto A sub 1, el elemento A sub 2 pertenece al conjunto A sub 2, y así hasta que el último elemento A sub n pertenece al conjunto A sub n mayúscula. Normalmente estos elementos reciben el nombre de n tupla cuando es el caso de dos vectores, lo llamamos tupla simplemente. ¿Y por qué son importantes esta operación? ¿Por qué es importante definir el producto cartesiano de dos conjuntos?
Porque el producto cartesiano de dos conjuntos es básicamente lo que nos va a llevar al final a poder definir el concepto de función entre dos conjuntos. Y para ello vamos a pasar previamente por un concepto que es el de relación o correspondencia. Entonces, dados dos conjuntos A y B contenidos en nuestro universo X, diremos que un subconjunto, solemos llamarlo R caligráfica, que esté contenido en el producto cartesiano de A por B, es una relación o correspondencia del conjunto A en el conjunto B. ¿De acuerdo? Otra forma que tenemos de definir esta relación o esta correspondencia es la siguiente. No es una definición, sino una forma de escribirlo, una notación distinta. ¿Por qué? Porque podemos entender la relación R contenido en A por B como un subconjunto o podemos expresar que R es algo que va del conjunto A al conjunto B, de modo que a cada elemento A perteneciente a le asocia un elemento B perteneciente a B, del siguiente modo. Para nosotros va a ser lo mismo escribir que el elemento A, B pertenece al subconjunto que es la correspondencia, o decir que A está relacionado con B. Depende si queremos verlo desde el punto de vista, esto sería punto de vista de conjuntos, y esto está orientado a entenderlo como una función, que es lo que veremos más adelante. Por ejemplo, si nosotros, en vez de escribirlo con A y con B, escribiésemos, por ejemplo, X relacionado con Y, otra notación habitual que solemos tener es, en lugar de utilizar la R, escribir que R de X es igual a Y. Y esto se parece ya mucho más a la notación habitual de funciones. Lo que pasa es que vamos paso por paso introduciendo los distintos conceptos hasta que al final llegamos al concepto de función, que es lo que nosotros queremos terminar estudiando. Con respecto a las relaciones o correspondencias, vamos a definir dos conjuntos importantes. Y entonces, dada la relación R contenida
en A por B, o R que va del conjunto A en el conjunto B. Hemos dicho que son dos formas de escribir lo mismo, depende de qué tipo de notación nos guste más. Definimos dos conjuntos que van a ser muy importantes para nosotros. Por un lado, el conjunto antiimagen, o también llamado a veces conjunto original. Para ello decimos que la antiimagen R a la menos 1 es la notación que vamos a utilizar del conjunto, vamos a llamar de un conjunto C, se define como los elementos X del conjunto A tales que existe un elemento Y que está en el conjunto C con el X está relacionado con el Y, es decir, X relacionado con Y. ¿Y quién es este conjunto C? Pues resulta que C es un subconjunto del conjunto B. Por otro lado, definimos la imagen de un conjunto como R del conjunto D. ¿Y qué va a ser esto? Van a ser los elementos Y que estén en B tales que existe un elemento X perteneciente a, de modo que el elemento X está relacionado con el Y, donde ahora el conjunto D está contenido en el conjunto A. ¿Vale? Geométricamente, ¿cómo podemos entender los conceptos de antiimagen o de imagen? Por un lado, supongamos que tenemos aquí el conjunto A, aquí el conjunto B. Y aquí de nuevo vamos a escribir el conjunto A y aquí el conjunto B. Tenemos una relación que va de A en B, que es la relación R en ambos casos. Para la antiimagen tenemos un subconjunto de B, es decir, aquí tenemos un subconjunto C. Y nuestra pregunta es, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? De modo que, al aplicarle la relación R, terminan en el conjunto C. ¿Cuáles son estos elementos que están aquí dentro? Pues todos estos elementos que yo encuentro aquí es lo que vamos a denotar la antiimagen o conjunto original de C. Y por otro lado, para la imagen tenemos un subconjunto de A. Y cada vez que yo cojo un punto aquí, quiero ver con qué lo relaciono yo aquí. Y para otro punto quiero ver con quién lo relaciono aquí. Y lo que quiero hacer es ver con quién relaciono todos los elementos del conjunto D. Y eso es lo que nos va a dar la imagen del conjunto D. Con esto hemos terminado la teoría que nos va a hacer falta de la parte de conjuntos. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo podemos aplicar estos distintos conceptos que hemos visto a la resolución de ejercicios. Por un lado vamos a comenzar con el ejercicio 4 del libro, en el cual nos pide escribir la forma clausada de la siguiente expresión, que es un predicado, del predicado negación de la negación de se verifica la propiedad R de X, eso implica la negación de la propiedad
P de X o, bueno, y la propiedad Q de X. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Bueno, pues vamos a usar la regla del condicional y de la noble negación. ¿Por qué? Por un lado, si yo escribo la negación de R de X, que eso implica la negación de P de X y de Q de X, tenemos que eso es equivalente, por la definición del condicional, a la negación de la propiedad que tenemos aquí, es decir, aquí tenemos negación de, y ahora tengo que escribir la negación de R de X, es decir, escribo la negación de R de X, o la propiedad que tenemos aquí, que sería la negación de P de X y Q de X. Claro, por un lado, la negación de la negación, ¿qué nos da? Nos da simplemente R de X. Y ahora, si utilizamos las propiedades de las leyes de Morgan con la negación y la disyunción, aquí nos va a quedar la negación de R de X. La disyunción se convierte en una conjunción y aquí nos queda la negación de P de X y Q de X. Pero la negación de la negación nos da la identidad, por lo tanto aquí lo que tenemos es la negación de R de X y la P de X y la Q de X. Y así hemos conseguido llegar a la forma clausada. Recordemos que la forma clausada era la forma en la que tenía proposiciones lógicas, todo puesto con conjunciones, que es lo que tenemos aquí. Bien. Ahora, en el ejercicio número 9 nos dan unos subconjuntos, nos dicen sean A, B, C y D, subconjunto de las partes de un cierto universo X, y entonces nos piden probar las siguientes afirmaciones. Por un lado, queremos probar que si el conjunto A está contenido en el conjunto B, entonces la negación del conjunto B, es decir, B complementario, está contenido en A complementario. Y lo que tenemos que usar es la definición elemento a elemento. Entonces, vamos a usar las definiciones de inclusión de conjuntos. Partimos de que A está contenido en B. ¿Y eso qué significa por definición? Lo que nos dice esto es que para todo elemento A del conjunto A se tiene que el elemento A también pertenece al conjunto B. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Para probar que el complementario de B está contenido en el complementario de A, partimos de un elemento X que esté en el complementario de B.
¿Qué quiero probar yo? Quiero probar que no está en el conjunto A, es decir, que está en el complementario de A. Si no podemos demostrarlo de forma directa, el método habitual que tenemos de demostrar este tipo de situaciones es por reducción al absurdo. Es decir, queremos probar que el elemento X está en A complementario. Es decir, que el elemento X no pertenece al conjunto A. Si no soy capaz de mostrarlo directamente, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Es decir, por reducción al absurdo, supongamos que lo que quiero demostrar es falso. Si quiero demostrar que X no pertenece a A, lo contrario de que X no pertenece a A es que X pertenezca a A. Es decir, supongamos que el elemento X pertenece al conjunto A. Pero claro, ¿qué sabemos? Sabemos que A es un subconjunto de B. Pero entonces, ¿cómo A está contenido en B? Tenemos también, si el elemento X está en el conjunto A y A está contenido en B, en particular el elemento X está en el conjunto B. Pero entonces resulta que el elemento X, ¿a qué hemos llegado? A que el elemento X está en el conjunto B y inicialmente hemos empezado en un elemento X que no estaba en el conjunto B. No puede ser que el elemento X esté al mismo tiempo en el conjunto B y fuera de él. Esto es una contradicción. Este símbolo con los tres signos de exclamación significa contradicción. Y a veces también lo veréis escrito como esta flechita así, o hay gente que escribe un rayito así, ¿vale? Como esto es una contradicción, que significa que lo que yo he supuesto es falso. ¿Qué había supuesto yo? Que X pertenecía a A, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple que lo que yo he supuesto erróneamente no puede ser cierto. Es decir, X no puede pertenecer al conjunto A. Es decir, el elemento X pertenece al complementario del conjunto A. Y si hemos empezado en un elemento X del complementario de B y terminamos en un elemento X del complementario A de A, tenemos probada la inclusión, que es lo que queríamos demostrar. Análogamente, vamos a ver ahora en el apartado B qué nos piden. Nos piden que si el conjunto A está contenido en B y el conjunto B está contenido en C, entonces el conjunto A está contenido en C. ¿Qué vamos a usar? Usamos que el conjunto A está contenido en B, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa que si tengo un elemento, para todo elemento X del conjunto A, se tiene que el elemento X pertenece al conjunto C. Perdón, al conjunto B. Pero por otro lado tenemos que el conjunto B está contenido en C. ¿Eso qué significa? Que para todo elemento Y del conjunto B se tiene que Y pertenece al conjunto C. Pero entonces, ¿podemos poner Y o vamos a ponerlo con la X para no crear confusión? Tengo un elemento X que está en el conjunto A, entonces está en el conjunto B. Pero si ahora utilizo que este elemento X de aquí, que está en el conjunto B, entonces como está en el conjunto B, ¿qué puedo afirmar? Que en particular está en el conjunto C.
tenemos esto de aquí, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el elemento X pertenece al conjunto C. ¿Y dónde he empezado yo? En un elemento X que estaba en el conjunto A. Luego tenemos demostrado que el conjunto A está contenido en el conjunto C, que era lo que queríamos demostrar. En el apartado C, ¿qué nos piden demostrar? Nos piden ver que si el conjunto A está contenido en un cierto conjunto B y el conjunto C está contenido en un cierto conjunto D, entonces la unión de A con B está contenido en la unión de A con C está contenida en la unión de B con D. Entonces igual, partimos de un elemento X que está en la unión de A y C. En particular, por definición de unión, eso significa o bien que el elemento X está en el conjunto A, o bien que el elemento X está en el conjunto C. Pero claro, si el elemento X está en el conjunto A, entonces, como A está contenido en B, tenemos que el elemento X está en el conjunto B. O si el elemento X está en C, como C está contenido en el conjunto D, entonces en particular el elemento X está en el conjunto D. Pues claro, esto es lo mismo, por definición, que escribir que el elemento X pertenece a B unión con D. Hemos empezado en un elemento X que estaba en A unión con B y hemos terminado en un elemento X que está en B unión con D. Luego tenemos nuestra inclusión probada. Por último, en el apartado D nos van a pedir una cosa muy similar, pero en vez de con la inclusión, en vez de con la unión, con la intersección. Es decir, si A es un subconjunto de B y C es un subconjunto de C, entonces queremos probar que A intersección con C está contenido en B intersección con D. Para ello realizamos el mismo proceso en el que partimos de un elemento X que esté en la intersección de A y C. ¿A qué quiero llegar? Para probar esta inclusión, a que ese elemento X también tiene que estar en la intersección de B con D. Pero claro, por definición de intersección, ¿qué tenemos aquí? Que esto es lo mismo que decir que el elemento X pertenece al conjunto A y el elemento X pertenece al conjunto C. Pero, como el conjunto A está contenido en el conjunto B, si X pertenece a A, entonces X, aquí no es un sí solo sí, sino una inclusión. Si el elemento X está en A, entonces X también pertenece a B. Pero, como el conjunto C está contenido en D, si el elemento X está en C, entonces el elemento X está en D. Y aquí hay un Y en medio. Por lo tanto, que X esté en B y que X esté en C, podemos escribirlo por definición como que el elemento X pertenezca a B intersección con D. Y con esto terminamos también la demostración de esta inclusión. Con esto finalizamos la segunda lección de conjuntos relativa a la asignatura Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números del grado en Matemáticas.